Muy bien, muy bien. Muchas veces las respuestas a nuestras preguntas están en la misma carta. Perfecto. Vamos a leer solo por recordar los primeros versículos y tratar de acabar este capítulo hoy, aunque no hay ningún afán. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estos hermanos que están en Colosas, recuerden que habían sido bien establecidos en Cristo. Epafras, que fue el que les compartió, los dejó bien fundamentados, estaban caminando correctamente en él a nivel moral y doctrinal. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay una paz guardada en los cielos que solo se anuncia a través del verdadero Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Se está refiriendo ahí al ágape, y que esta gente estaba viviendo una vida espiritual conforme al fruto del Espíritu Santo por la renovación clara que tenían ellos de su entendimiento. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Imagínate, hay una inteligencia espiritual que solo está en Cristo Jesús y no es académica, para que andéis como es digno del Señor. Miren que no es una sabiduría e inteligencia espiritual para levitar, sino para caminar en el día a día como es digno de ser un representante o una representante de Dios, agradándole en todo. Consiste no solamente agradándole en todo, recuerden que no es solamente dejar de pecar, eso es obvio, sino también haciendo todo lo que es correcto delante del Padre, para su honra y para su gloria, dentro de lo que la vida del Espíritu se refiere, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, No solamente en Cristo está la sabiduría que hablábamos y de la cual nos admiramos y que ha dado a conocer al Padre, sino que también en Cristo está todo el poder. Así que la idea de un cristiano que se lamente de debilidad es por falta de conocimiento del Dios en el cual ha creído, y no por falta de provisión de parte de Dios para que, sea cual sea su situación, boyante o difícil, pueda perseverar en este caminar. Se van entonces yendo de nosotros esas oraciones lastimeras de ¡ay! Y nos damos cuenta que aquí dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir, que Dios no se guardó nada para con nosotros, lo entregó todo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No me voy a quedar, con gozo, lo vimos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recordemos entonces que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos está mostrando por qué le debemos dar gracias a Dios, el Padre.
porque no solamente envía en Cristo Jesús toda la provisión, sino que Él se encarga también de que la aptitud que tengamos provenga de Él. Y esa gratitud entonces por recibirlo todo que viene de Él, darle gracias a Él, porque es por Él que somos creyentes. Aquí nadie puede decir, es que yo lo hice por mis propios esfuerzos. Sería robarnos una gloria que jamás podríamos alcanzar. Es todo gracias al Padre, porque no solamente es Padre del Señor Jesucristo, sino que nos hizo aptos, nos hizo aptos, nos hizo aptos, nos hizo aptos. No es me hice apto, me hice apto. Porque Pablo lo que está queriendo hacer ahí es de una vez darle un hachazo desde la raíz a esa doctrina que vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes, que les quería decir a la gente: si usted guarda tales días, si usted se priva de determinados alimentos, si usted se flagela de tal forma, si usted viene de tal lista genealógica, ya usted tiene muy avanzado el asunto, falso de toda falsedad. Y nos hace partícipes de una herencia, es una participación presente, porque más adelante vamos a mirar lo que coincidencialmente abrimos el viernes en el Evangelio de Juan, porque él me dice que hay una herencia para los santos en luz, y es de ellos, esa herencia es de ellos, además de que yo tengo una participación futura para su retorno, por su reino venidero y eterno, en el cual, si hemos estado juiciosos en la lectura de Apocalipsis, nos damos cuenta de que lo que nos espera es algo extraordinario, pero también la podemos vivir al momento presente. Entonces no es algo para después, es algo que se puede vivir y tener las primicias de eso en nuestra propia vida victoriosa como creyentes por este conocimiento que en Cristo Jesús nos ha dado. Y habla de que es en luz, y esa luz, como veíamos, no es una luz artificial, no es una luz que haya salido a la luz por el descubrimiento de un hombre, sino que es la luz de la eternidad, y es una luz que nos muestra la derrota en la que están las tinieblas. Aquí no vemos el creyente luchando contra las tinieblas para vencerlas, no, es que la luz que hemos recibido es que Jesús, que en el Evangelio de Juan lo vimos, que Él traía la luz, que Él era la luz. Es esa luz que nos viene a mostrar que las tinieblas han estado derrotadas desde siempre. ¿Que no podíamos ver eso? Claro, porque estábamos con una capa gruesa de tinieblas por haber nacido bajo pecado y estar dando esas obras de la carne a las cuales todo ser humano está condenado si no nace de nuevo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, a través de Cristo Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es algo que uno pues debería quedarse ahí como así, de darse cuenta de la ignorancia en la que la humanidad navega y está totalmente inmersa. Cuando habla de que nos ha librado, y aquí empezamos, es que el trabajo o la obra de Dios ya está concluida. No es que nos vaya a librar, es que en Cristo Jesús la obra de Dios ya está concluida. El hecho de que usted y yo lleguemos a ser creyentes no nos hace destructores de tinieblas, sino que nos hace conocedores de que las tinieblas están derrotadas. Esas tinieblas que nos tenían tiranizados, esas tinieblas que nos tenían bajo su dominio. La palabra potestad ahí es fuerte porque estábamos subyugados completamente en eso. Y estas tinieblas es una oscuridad absoluta en que el ser humano que no ha nacido de nuevo se mantiene. Usted lo puede notar, puede ser con la persona más cercana. Y si esta persona no ha nacido de nuevo, en tinieblas está, aun si es una persona bondadosa. Isaías dijo en alguna parte que las mejores de las obras del ser humano son como trapos de inmundicia delante de Dios. No porque lo que un ser humano sin Dios haga bueno sea malo, sino por el origen mismo de su naturaleza caída. Nada de lo que de bondad salga de un ser humano que haya nacido de nuevo
puede impresionar o agradar a Dios porque está sujeto a esa naturaleza bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, de plano nos quita, ay, esa persona tan buena. ¿Cómo es de buena esa persona? Solo tiene un detallito, no es creyente. Ese detallito nos muestra entonces que la humanidad viaja hacia la destrucción, no porque cometa pecados, sino porque nació bajo pecado. Entonces, el asunto aquí es de naturaleza. Sin embargo, esa es la luz que nos trae Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Nosotros que estábamos en tinieblas, porque nadie puede decir que no estaba en ellas, hace con esta persona algo formidable, y es trasladarlo al reino de su amado Hijo. De las tinieblas en las que vivía sumida, ahora ha sido trasladado. Entonces, este trasladado también es un asunto concluido. No es que Dios vaya a trasladar al ser humano, sino que ya lo trasladó, porque la manifestación del misterio del Padre es Cristo Jesús en su primera venida. Aquí nosotros ya por lo que sabemos, entendemos que el Señor Jesús vino la primera vez hace 2000 años y vendrá la segunda en un momento en el que solo el Padre lo sabe, pero ese hecho es real. Entonces nosotros lo que ahora nos estábamos perdiendo, digámoslo así, permítame ahondar un poco en esto, es que siempre estamos embebidos en lo que hizo el Señor Jesús en su primera venida. La labor en la cruz, que sigue vigente hasta que Él regrese, traer bienestar a la humanidad para la eternidad. Sin embargo, así como los profetas del Antiguo Testamento y los que hablaron acerca del advenimiento del Señor Jesús en su primera vez, lo anunciaban, nosotros los creyentes, además de tener vigente que el camino de salvación está abierto, porque el pacto está abierto hasta que el Señor regrese, para que la gente pase de tinieblas a luz admirable, para nosotros también es vital estarle anunciando a la gente lo que ocurrirá con su segundo regreso. Entonces nos saca de ese tarrito en el que estábamos de solo predicar la salvación y el evangelio para que la gente venga a la salvación y se salve, que hay que seguirlo haciendo, no estoy quitando importancia a esto, sino el mover glorioso y la luz grande que nosotros ya tenemos, porque a esta gente, a los de Colosas, pues apenas le estaban escribiendo las cartas. A nosotros 2000 años después ya las tenemos todas escritas, y entonces tenemos plena claridad y certeza de la eternidad del amado Hijo de Dios y de su reino. Entonces, a los de Colosas Pablo les recuerda que ellos fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, y es un reino que se comparte a través de la herencia, porque esa es la herencia que estaba oculta para los hijos de los hombres y las hijas. Ahora nosotros entendemos, por lo que vamos a ver, o ya vimos en el Evangelio de Juan capítulo 1, cómo va todo esto de la mano, es impresionante. A los que nacen de nuevo se les ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Eso de ser hijos de Dios no se conocía hasta que el Señor Jesús vino y trae en el nuevo pacto esta gran provisión. Entonces, este reino de su amado Hijo, para que empecemos a hablar quiero compartirles. Está bien lo de la lectura juiciosa, bonito lo de los 9 capítulos diarios, pero hay un momento en que la sed y el hambre del conocimiento correcto de Dios te tiene que absorber completamente, te tiene que succionar. Y entonces esos espacios y momentos libres de los cuales todos gozamos de ocio, para el creyente esos espacios de ocio no existen, porque nosotros no tenemos nada como de qué descansar, en el buen sentido de la palabra, estemos donde estemos. Tenemos acceso a la palabra de Dios, y quisiera invitarlos a que se nutran o nos nutramos mucho de la lectura juiciosa de Apocalipsis. Ahí está pienso que el diablo con los académicos logró encerrar la sencillez de Apocalipsis bajo una cantidad de enciclopedias impresionantes que se convirtieron en argumentos para no entenderlo,
Porque empezando porque Apocalipsis uno piensa, wow, y realmente la palabra significa revelaciones, no confusiones, ni perdiciones. Entonces es mirar realmente cómo se establece plenamente para la eternidad el reino que en el amado Hijo ya está dado. Ahora, tenemos que entender también, como dice 1 Corintios 15, del 24 al 28, que hay un momento en que cuando todo esté plenamente sujeto a este amado Hijo entregará todo al Padre, que fue el que le sujetó a Él todas las cosas. Entonces mira, a lo que te quiero decir es que a veces estamos embelesados en cosas de la primera venida, que es lo real, que es lo correcto, no faltaba más, pero dejamos de mirar lo que realmente ahora nosotros como creyentes maduros de este siglo, ¿sí? 2000 años después de este advenimiento del Señor por primera vez, tenemos para entregarle a la humanidad. O sea, nosotros andamos juiciosísimos diciéndole a la gente que Jesús lo va a sanar de su enfermedad. Válido, el Señor Jesús sana, creemos en las sanidades. Que el Señor Jesús lo libera porque está endemoniado. Válido, creemos que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. Que el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no le estamos entregando el evangelio completo. El evangelio completo es entregarle, hablarle a la gente también de su retorno y de lo que realmente estamos esperando, porque Pablo decía, si para manejarnos bien solamente nos estamos guardando en esta vida, pues somos los más dignos de lástima. Entonces tenemos una serie de cosas que ir ya cuadrando en nuestro escenario de renovación del entendimiento para poderle entregar a la gente completo el evangelio y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Obviamente se está refiriendo al Señor Jesús, porque Él fue el que derramó su sangre, y lo avala diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Porque circunscribir la labor solo al Señor Jesús sería dejar por fuera al Padre y al Espíritu Santo, porque realmente aquí el asunto de la sangre es trino. El Señor Jesús es el que la derrama, pero fue una negociación, permítame la palabra, en su más pura acepción, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en favor de una humanidad que estaba sumida en tinieblas, que había que trasladarla de tinieblas a la luz admirable de todo este conocimiento. Al redimirnos, entonces, nos libra de esa potestad. Esa redención de la que habla ahí es: soy libre, he sido emancipado. Ahora, ¿de qué he sido emancipado? Del pecado, de esa naturaleza, porque el que cree, el que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. O sea que ya no es el asunto de jugar solamente a decirle a la gente que es criatura de Dios porque el Padre la hizo en el jardín del Edén, del polvito de la tierra, y que sopló en el aliento de vida y fue el ser humano alma viviente. No, nosotros tenemos ya algo más para aportar, y es que sabemos que esa raza cae, la humana, pero en Cristo Jesús se nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas, o sea, nuevamente creados. Así como trajimos la semejanza del primer Adán, ahora en este nuevo nacimiento somos hechos a semejanza de el postrer Adán, o el segundo Adán, que es Cristo Jesús, como dice 1 Corintios. Entonces, hemos sido liberados y emancipados del pecado y de la culpa en la que deja sumido al ser humano el cometer pecados. Porque es que además de cometerlos viene el ataque y queda la consecuencia. Bueno, en Hebreos ya vimos eso y cómo fuimos liberados del asunto. Entonces, el ser creyentes, recordemos, no es solamente dejar de pecar. El ser creyentes es: ¿qué hago con esta nueva vida que me ha sido entregada? Nos quedamos como los de Corinto, patinando en las obras de la carne, porque los hermanos de Corinto eran creyentes. Pablo los llama hermanos y les dice iglesia del Señor, pero por allá había un señor tumbando a uno en un negocio, otro estaba yendo donde las rameras y no a evangelizarlas, otro estaba yendo a los cultos idolátricos, otros seguían en todas estas obras de la carne impresionante. Entonces vemos ahí un cristiano varado en la naturaleza carnal, pero que no ha explorado lo que realmente
vale la pena, y es crecer en Cristo Jesús en la obra del Espíritu, porque manifiestas son las obras del Espíritu. Ya sabemos cuáles son por la lectura juiciosa de las cartas. Entonces, este asunto de la sangre es importante, claro, porque en la sangre, dice el apóstol Pablo, es que se halla el perdón de los pecados. Pero no en la sangre cualquiera. Ya nosotros tenemos suficientemente agotado con haber leído Hebreos juntos, hasta donde el Señor nos ha permitido ver el asunto del perdón de los pecados. Ya sabemos que en el antiguo pacto los pecados no se borraban. Cada año, entonces, el sumo sacerdote, que también estaba sujeto a su naturaleza pecaminosa, iba y ofrecía sangre de animales inocentes, pero no eran perfectos, no era sangre divina, era sangre de animalitos que ni siquiera resucitaban. Y al siguiente año, otra vez, iba nuevamente a presentar ofrenda por sus pecados, los de él como sacerdote humano, y por los pecados del pueblo que representaba. Y así, año tras año, imagínense así, un cerro de años. Y hubo muchos sacerdotes. Mientras que en el nuevo pacto, el Señor Jesús no nace bajo pecado y no comete pecados. O sea, nosotros nunca vamos a dar al Señor Jesús, que no nació bajo pecado, que es Dios hecho hombre, como muy tentado pues a robarse esa plata. Él no está hablando de eso. El Señor Jesús no lo toca eso, porque en la nueva naturaleza nosotros tampoco tenemos que estar sujetos a esas obras de la carne. Nosotros que hemos nacido de nuevo, ahora él que nació de nuevo. Él siempre no tuvo problema como que alguien lo llevara a Cristo. No, Él vino siendo lo que es. Entonces, esa sangre preciosa es la que nos da redención misma. Y esa sangre está vigente. Pablo dijo, cada vez que participáramos de los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, y participáramos de esa cena, ¿la muerte de quién anunciamos? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, porque es un sacrificio bien, una vez y para siempre. Pero no me voy para Hebreos. Entonces, las personas que traían herejías allá colosas sí querían ofrecer otros medios, neciamente, de perdón de pecados. Entonces, miren la altura de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. No empieza a decir cosita por cosita, como se hace ahora, estudio de sectas. Y empezamos a averiguar cada una de las cosas que predican allá las sectas. No, Pablo nos expone el billete verdadero, de manera que cualquier desviación del billete verdadero, inmediatamente usted y yo sabemos que eso es ¿qué? Falso, de toda falsedad. Entonces dice, el perdón de pecados. Bueno, como el asunto acá ya ha llegado a este punto, Pablo tiene que destapar el resto del paquete. Y me viene hablando de Cristo Jesús. Y miren lo que empieza a decir. Él, o sea Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan? El Señor Jesús le dice a Felipe, ¿cómo así, Felipe, que le muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, lo que tú decías ahora, la revelación de Dios, en Cristo Jesús, gracias, es total. O sea, Dios no se guardó nada. Ya no hay cosas ocultas de parte de la Trinidad para el ser humano que en Cristo Jesús crea. Hay ignorancia por falta de renovación de entendimiento, obvio. Pero cuando realmente entramos, como dice 1 Corintios capítulo 2, a tener el ejercicio de aceptar que ahora la mente de Cristo es la nuestra y empecemos a pensar como el Espíritu del Padre y el Hijo piensan, entonces nos damos cuenta de que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque el Padre decidió revelar en Cristo su totalidad. Aún esa manera de ser invisible de Él dejó de ser invisible para los que creemos por la fe en Cristo Jesús, y se hace visible Dios mismo para nosotros. O sea, cuando yo veo a Cristo, veo al Padre. De manera que si a Cristo Jesús, que es lo que soterradamente sostenían estos falsos predicadores que vamos a ver en acción a partir del capítulo 2, por lo menos en algunas cosas de las que decían, ellos decían, hombre, no, es que Cristo Jesús, aquí nadie está negando que es superior a los hombres. Claro, eso es obvio. Lo que sí es que no es igual a Dios.
Entonces la dejaban así como en un limbito. Dios allá, Jesús aquí y los hombres. Por lo tanto, necesitamos agregarle algunas cosas. Encontré una frase muy interesante de un pensador de apellido Mowley. Dice: un Salvador, refiriendo a Cristo Jesús, que no sea del todo Dios, es un puente roto en el extremo más lejano, no lo lleva uno a ninguna parte. Entonces, dudar de que Dios se hizo completamente hombre sin dejar de ser Dios en la encarnación de Cristo Jesús es un atentado contra la pureza del Evangelio. Entonces, por eso Pablo dice: Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y nos trae un tema bien interesante: el primogénito de toda creación. Ya como vimos en el Evangelio de Juan, allí es tratado como el unigénito del Padre. Es decir, había una relación y hay una relación y existirá una relación entre el Padre y el Señor Jesús, que es el Hijo, el Cristo de Dios, única y exclusiva de ellos. Vimos que en el principio era ¿qué? El Verbo, y el Verbo era con Dios, pero no estaba refiriendo al principio de cuando las cosas se principiaron para nosotros, sino al principio de todos los principios. Antes de que todo fuera, el Verbo ya estaba cara a cara con Dios. Aquí, cuando Pablo lo trata como primogénito de toda la creación, no está hablando de antigüedad, sino en cuanto a anterioridad. Él, el Señor Jesús, el Cristo de Dios, ese que se encarnó, es antes de todas las cosas. Pablo lo dice en otras palabras, así como lo dijo en su momento Juan en su Evangelio. Entonces, primogénito acá es como el unigénito, porque es increado. Al Señor Jesús nadie lo creó, porque Él es ¿qué? Dios, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Entonces, nos empieza a hablar en términos eternos para podernos llevar a la manifestación de cositas temporales. Es que nosotros somos cositas temporales, no más. Entonces necesita meter todo ese conocimiento en este copito de nieve. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Vea, créame, si el Espíritu Santo preñó a la Virgen sin que hombre lo tocara, es capaz de hacernos entender esto a nosotros también. Para Él no hay nada imposible. Entonces, como al Padre y al Señor Jesús y al Espíritu Santo le pertenecen la eternidad, entonces Él me dice: Él es el primogénito de toda creación, no porque haya sido creado, sino porque es antes de toda creación. Es anterior a las cosas creadas. Mejor dicho, lo que Pablo quiere decirnos es: Cristo, Él, el Señor Jesús, es el origen de todo. A Él se le ocurrió todo y va a empezar a demostrarlo. Entonces lo trata como el primogénito de toda la creación. Y ahora nos dice algo que Juan también nos habló: porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas algunas cosas, el 99% no más. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, aquí es donde le empieza a uno a dar pena cuando vivía cegado por el evangelio de las añadiduras, ¿cierto? Ocupados en qué comer, en qué beber y en qué vestir. Ay, no, qué pena. El Señor Jesús mismo nos dice allá en Mateo capítulo 6 que en esas cosas se mantienen pensando ¿quiénes? Los incrédulos, los que no han nacido de nuevo. Como para que ahora nos dediquemos, después de haber nacido de nuevo, a seguir preocupados por las mismas cosas. Pero mira, para lo que realmente Dios nos había dado esta existencia de haber nacido de nuevo: entender que Cristo Jesús es el origen, entender que Cristo Jesús, digámoslo así, es el agente, entender que Cristo Jesús es el fin, es el que sostiene toda la creación. A Él se le ocurrió todo. Otro pensador dijo: el hombre no crea nada. El ser humano no crea nada. Dios crea de la nada. ¿Qué puede hacer un ser humano? Descubrir procesos divinos y manifestárselos a la gente, pero no puede crearlos. El perfecto creador es Cristo Jesús. Cuando habla de todas las cosas, me está diciendo que todo, es que vuelvo a lo que dijimos en el Evangelio de Juan. Pablo y Juan están utilizando el top del lenguaje humano. No hay más palabras, no hay una palabra más grande que todo, no hay una palabra más grande que creador, como para decir
y si hay, se la podríamos aplicar, si existiera. Pero entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí son creadores. Los vemos haciendo creación en Génesis capítulo 1 y 2. Lo vemos haciendo creación en Juan capítulo 1, como lo empezamos a ver el viernes. Entonces se parece mucho a Job, cuando Dios, después de esos capítulos que nosotros amamos tanto, hasta el 38, si usted y yo nos ponemos a ver, Job y sus 4 amigos hablaron solo cosas. Por eso Dios se tiene que aparecer. Bueno, un momentico, yo voy a preguntar pues y usted me responde. Yo voy a preguntar y usted me responde. A veces cuando citamos versículos de Job, entre el capítulo 3 al 37, 38 más o menos, para animar a la gente, estamos transmitiéndoles una cantidad de conceptos cerrados que esos seres humanos tenían acerca de lo que la persona de Dios era, y trataban de justificar o de atacar al otro. Es como una pelea de niños pequeñitos, hasta que aparece el Señor y les dice ta, 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 y los cuadra. Entonces ahora Pablo nos va a decir más o menos qué es crear de parte de Dios tan fácilmente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y empieza, recuerden, todas es todas, porque no hay más palabra más grande que toda para decir todas. Todas las que hay en los cielos, es decir, arriba, primero, segundo, tercero, todos los cielos que haya de aquí para arriba. ¿Dónde más? Y las que hay en la tierra, este minúsculo grano de arena del universo llamado tierra, o sea, las que están abajo. Dice también, las que son visibles. Es decir, qué pena, no estamos dudando de la inteligencia de ninguno, pero nos tenían que explicar las cosas así. O sea, las que se ven. Sí, las que se ven. Sí. Bueno, y las invisibles, dice él. O sea, las que no se ven también. Sí. Qué pena, el Señor pone en nuestros trabajos uno, ¿cierto? E invisibles. Sean tronos, cosas o seres humanos o celestiales puestos en autoridad. Pensemos en el trono de cualquier rey acá en la fase humana. Pensemos en los tronos que hay en los lugares de dominio celestial. No vamos a ahondar en eso porque ese no es el asunto ahora de Pablo. Sean dominios que estén ejerciendo autoridad, sean principados, vuelvo al punto, de personas humanas o angelicales. Dios no tiene ningún problema. El asunto es cuando queremos ver la finca desde el huequito donde nosotros estamos. Recuerden cuando empezamos a leer juiciosamente Apocalipsis, que lo alcanzamos a leer juntos unas 10 veces. Entonces veíamos que si yo me pongo a ver Apocalipsis desde el lago de fuego y azufre, con ese humero yo no alcanzo a ver nada. Si me pongo a ver Apocalipsis desde los establos de donde salen los 4 caballos con sus jinetes allá, pues tampoco alcanzo a ver mucho. Si lo veo de una cosa bien complicada como el dragón persiguiendo a la mujer que tenía las estrellas estas, etcétera, si lo veo desde la bestia, voy a ser muy limitado. Por eso cuando Dios le va a mostrar a Juan el asunto en el capítulo 4, le dice, sube acá, y lo pone en el trono allá en la parte alta de la finca, y desde ahí se ve más fácil. Le dice, usted ve allá esos caballitos que tengo allá. Sí, muy bien, esos 4 caballitos, el uno es blanco, el otro es bermejo, el otro es amarillo y el otro es negro. Los tengo para esas cosas. Usted ve esas 7 casitas bonitas que hay allá, sí, son las 7 iglesias. Tengo un mensaje para ellas. Usted ve, entonces desde esa parte alta de la finca, ¿sí? Cuando usted lo han invitado a una finca, usted ha invitado a alguien a su finca, lo lleva a la parte alta y desde allá ve todo. Desde ahí sí se ven las cosas como es. Entonces lo que Pablo está haciendo con otros acá es lo mismo. Él nos está mostrando que desde el punto de vista de Dios, de ahí para abajo todo es creado. Todo. ¿Y lo visible? Sí, lo que se ve, le dice Dios. ¿Y lo invisible? Sí, lo invisible también. ¿Y si son principados? También los creamos. ¿Y si son potestades? También los creamos. Lo que quiero decir Pablo a la humanidad de Colosas, creyentes, que todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. Entonces el asunto de yo decir, yo creo en Cristo Jesús, va más allá que decir solo eso. Yo debo saber, ni siquiera para evangelizar a otros, por el bienestar mío, por mi propia tranquilidad eterna, mientras estoy en esta transitoriedad que a veces es de altibajos, siempre va a ser así.
Puedo estar reposado al saber en quién he creído, gracias a que el Padre me ha hecho apto, porque yo por mí mismo no hubiera podido ser apto, en Cristo Jesús, y ahora me permite tener toda esta maravilla en mi cerebro y en mi mente renovada para poder no solamente afianzarme, sino afianzar a la otra persona, ofrecerle algo más pues que la cura de una gripa, o que cubrirle una deuda. ¿Sí me hago entender? Es que no podemos minimizar a Dios en eso. Y dice, todo fue creado por medio de Él. Ah, sí, Él las creó. Y ahora también le va a decir, dice Pablo, ¿para quién las creó? Y para Él. O sea, Dios, en Cristo Jesús, la Trinidad, creó Él todas las cosas. Para Él, en Él, por Él y para Él. Entonces lo abarca todo. Lo abarca completamente todo. Y para Él. Y Él sigue, ¿qué está haciendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo? Ante esas mosquitas incómodas de las doctrinas heréticas, Él no saca un mosquitero pequeñito para acabar con eso. Él saca un gran mazo, que es esta revelación, y es como salir con un tanque a pegarle a una mosca, ¡pum! Si le da, la destruyó. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús no tenemos algo conmovible, todo en Él es inconmovible. No tenemos algo temporal, todo en Él es eterno. No tenemos algo que se le pueda escapar en control a Él. Cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, me está diciendo que Cristo Jesús, la manifestación del Dios invisible, es antes en jerarquía, es antes en poder y es antes en tiempo. Recuerden que cuando empezamos a ver la carta a los Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras y a través de diferentes personas, en los postreros tiempos decidió hablar a través de ¿quién? De su Hijo. De su Hijo. Eso es lo que nos trae el nuevo pacto. Y Él es antes de todas las cosas, me dice Pablo. Y todas las cosas en Él subsisten. Aquí llega, en el ascenso que viene Pablo, a un lugar en el que uno puede parar un momentico y decir, o sea que todo lo que no está unido a Él se cae por falta de sustento. Porque todo lo que a Él no esté unido o ligado, ¡pah! ¿Por qué? Porque resulta que Él es el que sostiene todas las cosas. Y ahí es donde se da uno cuenta que sostuvo a estos hombres de fe y a estas mujeres de fe, porque las cosas que han ocurrido durante todos los siglos han sido abominables de parte de la raza humana caída, de la parte de la raza humana que está caída. ¿Qué los hacía mantenerse ahí? ¿Qué los hacía mantenerse ahí? Mire que usted y yo podemos leer en la carta que el Señor Jesús y el Espíritu Santo le escriben a través de Juan a Esmirna. Les dice, algunos de ustedes van a sufrir, séanme fieles hasta la muerte. O sea, un Dios que puede decirme a mí, de eso se muere, pero tranquilo que eso ya para nosotros dos no es problema. ¿Sí? Conozco tu pobreza. Y no le está diciendo, y yo lo voy a sacar de ahí para que siga viniendo. No. Dice, pero usted es rico. Para mí ya es más que suficiente que Dios me diga a mí que soy rico. Puede estar líchigo y con todo cortado, pero a mí Dios, entonces ¿a qué se refiere? A esto. Usted es rico. Entonces, y todas las cosas en Él subsisten. De manera que lo que no esté unido a Él se cae por falta del mismo sustento que sostiene todas las cosas. Sobrado, completamente. Entonces, Pablo, que lo está escribiendo a la iglesia que está en Colosas, no de Colosas porque la iglesia es de Cristo, pasa ahora de todo este asunto a decirle a los creyentes que tienen una cabeza. Usted creyente es la iglesia, pero tiene una cabeza, porque como le acabo de mostrar, Él es el primogénito de la creación. Él es antes de todo lo creado, en Él han sido creadas todas las cosas, por Él subsisten y son para Él. La iglesia no podía quedar por fuera de eso. La preeminencia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
que somos todos nosotros, la tiene Cristo de suyo. Entonces, dado que Cristo es el origen de todo, la iglesia es su cuerpo y Él por derecho propio es su cabeza. Entonces, amada iglesia de Colosas, la relación que hay entre el Señor y ustedes es sustancial y elemental, porque sepan y entiendan que sin Cristo no hay iglesia. Recuerden el asunto mal entendido de manera dolosa al interpretar la tradición para justificar a sus prelados, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre la afirmación que Pedro acaba de hacer, que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: muy bien, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esa afirmación que acabas de hacer, edificaré tu iglesia. ¿Qué dijo? Mi iglesia, porque Él es por derecho propio el que es antes de todas las cosas. Entonces aquí no se trata de que Pablo le esté diciendo a los de Colosas, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él ahí, cuando dice iglesia, no se está refiriendo a una estructura, a una organización o a unos pactos humanos que edificaron una iglesia, para nada. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? El conjunto de nacidos de nuevo, que solo gracias a la acción del Señor Jesús pueden nacer de nuevo. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: ¿te es necesario nacer de qué? De nuevo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. A la mujer le dice que tiene que nacer de nuevo, diciéndole: si bebes del agua que yo te daré, de tu interior brotarán ríos de agua viva que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, este primogénito es algo además extraordinario, porque recuerden que, como vimos en el Evangelio de Juan capítulo 1, Él habitó entre nosotros, habitó física y corporalmente entre nosotros. Vimos que se podía tocar, sus discípulos lo tocaban, se podía oler, la gente lo olía, se podía ver como Él comía, se podía asesinar como lo asesinaron. Entonces aquí, que es el principio de todas las cosas, que está antes de lo que esas cosas fueron, este principio, este primogénito, Pablo nos va a mostrar algo extraordinario, es que puede hacerse hombre y puede morir y puede resucitar. Cosa que a los religiosos académicos querían meter otra serie de ritos para sustentar la doctrina de la relación del hombre con Dios, no les cabía en la cabeza. Créanme, hay personas que no les cabe en la cabeza por no haber nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo por seguir estudiando cosas que no son, en vez de leer el original, que es la palabra, para que el Espíritu Santo se la revele. Porque Juan dijo: ustedes no necesitan que nadie les enseñe, porque la unción que hay en ustedes, que es el Espíritu Santo, les enseñará ¿qué? Todas las cosas. El antiguo pacto sí necesitaba quien lo enseñara. En el antiguo pacto estaba el sumo sacerdote, y el ejemplo que siempre hemos traído, cuando en la reconstrucción del templo, en la época de Esdras y Nehemías, Esdras empieza a leerle el libro, pero tenía 6 levitas aquí a la izquierda, 6 levitas a la derecha, para que le explicaran a la gente. Pero el mismo Dios dijo en el profeta Jeremías, si mal no estoy: vendrá un tiempo en que colocaré mi ley, ¿en dónde? Y nadie tendrá que decirle a otro: ven y conoce a quién, al Señor, porque el Señor mismo instruirá a su pueblo. Entonces no se trata de que no tengamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice Efesios 4:11, sino que ahora estos ministerios están dentro del cuerpo, porque tienen una función, como todos tenemos una función, y el cuerpo se nutre a sí mismo del propio accionar de sus miembros. Entonces, por eso está diciendo acá que este primogénito, que es el principio, ahora viene
se hace hombre, va a morir y va a resucitar. ¿Para qué? Porque Él necesita ser el primero también de entre los que resucitan. O sea, si me da una nueva vida, en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Miren que, llevando bien la lectura juiciosa de Génesis, Apocalipsis, el único que ha resucitado para la eternidad es ¿quién? El Señor Jesús, nadie más. Usted me dirá, pero yo vi que Eliseo resucitó el hijo de una viuda, de una señora por allá. No era una viuda, ¿cierto? El de la viuda era Elías. El hijo de una señora, Eliseo. Sí, pero ese se volvió a morir. Pero ¿y Lázaro? Sí, pero ese se volvió a morir. De hecho, después de morir y estar ya allá y el Señor lo llama, ustedes ven que Lázaro no dijo nada, porque ¿qué va a decir uno? Señor, ¿para qué me resucitó? ¿Cómo estaba bien allá? No le ocurrió, no pudo haber llamado por la P, a Pacho. ¿Por qué llamó a Lázaro? No. Entonces, el asunto acá es que el único que ha ido y ha vuelto, ¿quién es? Y lo vemos en un documento histórico válido, científicamente comprobado, que es la palabra de Dios, que Él está y es. Es más, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán. Y los que estemos vivos, ¿qué haremos? Seremos transformados y juntamente con ellos seremos llevados con el Señor a la nube esta de la que habla ahí. Pero ninguno otro ha resucitado como el Señor. ¿Sí? Hay gente que dice, la muerte, quién sabe, esa está muy buena porque nadie ha vuelto. Falso de toda falsedad, el Señor sí vino y enseñó exactamente qué había y qué hay. Por eso es que tenemos que quitarle todo ese nubarrón, esa nube negra que le han puesto a Apocalipsis, en donde Dios nos muestra todo en todo su esplendor. Bueno, pero el caso aquí dice, el que es el principio. Entonces, este primogénito de entre los muertos, porque ya, pues, cierto que no tengo que volver al asunto de que el Espíritu Santo deja a María para que darle un cuerpo al Señor Jesús. Él crece en esa casa con sus hermanos y con sus hermanas y llega a la edad de 30 y pico de años. Su ministerio 3:23 comienza a los 30 años y lo asesinan en la cruz del Calvario. ¿Cierto que no? Nosotros ya sabemos eso. Bueno, pero si no, para alguien que escuche estas grabaciones unos 100 o 200 años, eso está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, 2 y en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2 también. Ahí está, ahí lo pueden encontrar. Entonces, el primogénito de entre los muertos, porque eso es lo que ha hecho, el único que ha vuelto de entre los muertos, victorioso, y que nos ha dado a nosotros la posibilidad también de resucitar, pero tenía que ser el primogénito también de entre los que resucitaran, porque Él es el origen y el principio de todas las ¿qué? De todas las cosas. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y aquí es donde uno vemos dónde está el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es el mismo Cristo. No somos nosotros. No somos nosotros. El centro del Evangelio es el mismo Señor. Dios quiere y a Dios le plació que en su Hijo todas las cosas confluyeran y que fuera el primero en todo, que tuviera la preeminencia en todo, inclusive para aprender obediencia. Cuando leemos Hebreos, vemos que el Señor aprendió obediencia. ¿Recuerdan cuando leímos juntos eso? Porque entre otras cosas, el Señor Jesús aprendió obediencia porque Él, como Dios, lo único que sabía era mandar. Lo único que sabía era mandar. Entonces se hace hombre. ¿Y qué fue el problema allá en el tercer cielo con Luzbel? Que desobedeció. Entonces Él tiene, el Dios, mira, Dios mismo se hace hombre y se sujeta a aprender obediencia para podernos enseñar obediencia. Eso es totalmente maravilloso. Eso no lo hace menos, lo hace mucho más admirable. Por lo tanto, Filipenses tiene razón cuando lo veamos, cuando en el capítulo 2 dice que no tuvo en estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para mandar, sino que se hace hombre y se humilla todavía más y se hace siervo para aprender obediencia, como dice Hebreos. Entonces, aún en lo de aprender obediencia y para enseñárnosla, para que en todo tenga preeminencia. Y vamos a ver el por qué. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud. Sería más correcto de decir agradó al Padre, decir acá agradó a la Trinidad. De hecho, los que saben
conocen que la palabra Padre no aparece ahí en el original, en los más puros de los manuscritos, pero por el contrario le da más fuerza, por cuanto agradó a la Trinidad, digamos así, que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Y ese agradar y habitar plenamente en él, y es que Dios, la Trinidad misma, decidió permanecer en Cristo Jesús para manifestarse a la humanidad. No es que vino a visitar a Cristo Jesús, es que en Cristo Jesús vinieron. Este habitar ahí es morar plenamente en Cristo. Estaba morando la Trinidad, porque a la Trinidad le agradó que así fueran las cosas, y por medio de él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. El misterio de la reconciliación que aparece en 2 de Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan? Que tenemos el misterio de la reconciliación. Pues para eso entonces se manifiesta Cristo, para reconciliar con el Padre, con la Trinidad, todas las cosas. Entonces la reconciliación es con la Trinidad. Y avanzando en esto, es que puedo decir: wow, Señor, cuánto tiempo he perdido en añadiduras, pidiéndote cosas en mis oraciones durante siglos, temporales, en vez de pedirte que me des espíritu de sabiduría y revelación para entender todo esto y poder tener la comprensión que tú quieres que tenga como un ser humano cristiano maduro, no solamente para sustentar mi fe, sino para llevar bien en la fe a los demás. Señor, ayúdame a crecer en esto. Entonces, el asunto acá es que Pablo le ha mostrado a los de Colosas que Jesús es Dios. Ellos lo sabían, pero es muy bueno que le recuerden a uno estas cosas. Nunca debemos perder de vista, cuando nos relacionemos con Cristo, que Él es Dios. Es que lo hacemos muy hermanito, y es nuestro hermano, pero Él es Dios. Él es Dios. Señor Jesús es Dios. ¿Cómo entender eso? Así, Él es Dios. Reconciliar todas las cosas. Bueno, todas las cosas aquí no son todas las cosas, porque, por ejemplo, entendemos que los demonios no tienen reconciliación. No nos mandes al abismo, le dicen cuando llega a donde está ubicado el endemoniado gadareno. Algo así le dicen. Esos, por ejemplo, no tienen reconciliación. Los ángeles caídos no tienen reconciliación. A lo que se está refiriendo acá es que todas las cosas, así no tengan reconciliación, le tienen que estar sujetas, porque Él es el principio de todas las cosas. ¿Recuerdan a Satanás en Job yendo a darle rendición de cuentas a Dios? Apocalipsis hablaba este fin de semana. He estado leyendo y oyendo mucho Apocalipsis. No es por chicanear, pero léanselo mucho, 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 y se darán cuenta de que Satanás es tan limitado en su accionar, tan tremendamente limitado en su accionar. Uno le mencionaba antes Apocalipsis y uno salía corriendo porque uno veía como un hierro caliente con un 666 detrás de uno, y resulta que no. Dios es el que tiene el control completo con el Cordero y con el Espíritu Santo de todo el accionar desde el capítulo 1 hasta el 22. Satanás viene a medio aparecer por allá en el capítulo 12, cuando empieza el asunto de que se le da un poder para que haga determinadas cosas con la bestia y con la bestiecita aquella, pero todo está completamente limitado. Todas esas plagas y todas esas cosas que vienen, realmente los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas, es Dios derramando su ira sobre la humanidad, no es Satanás. Y es derramándola sobre la humanidad incrédula y que no tiene el sello de Dios en la frente, porque no se le permite tocar a estas plagas a los que tienen el sello de Dios en la frente. Hacemos más énfasis en el 666 del último versículo del capítulo 13 que en el sello que Dios coloca para que esas plagas no toquen a esto. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios es el que tiene el control. Entonces todas las cosas se le sujetan, pero no todas las cosas tienen reconciliación mediante este medio que Dios ha escogido, que es Cristo Jesús, para reconciliar las cosas. Eso es tremendo. Aún
lo desobediente, a Él le tiene que obedecer. Entonces, si por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están ¿dónde? En los cielos. Mejor dicho, lo que quiere decir es, estén donde estén. Estén donde estén. Ahora, ¿cómo logra Dios esto? El tratado de paz de Dios con la humanidad es tan sencillo. Ese tratado de paz lo hace en una cruz y con sangre. Y lo hizo de una vez y para siempre. Estos heréticos que llegaron a Colosas hacían pensarle a la gente que a lo del Señor Jesús le faltó algo. Algo le faltó. Pablo dice, no le falta nada, porque ese haciendo es que ya lo hizo y ya es 100% completo, y lo hizo con sangre divina. Recuerden que en el antiguo pacto se hacían las cosas con sangre de animales sencillitos, que no resucitaban, que además eran quemados en parte, y era una sangre que no quitaba los pecados, los ocultaba, los tapaba, pero y había que hacerlo vez tras vez, mientras que la sangre que Dios derrama, porque si Jesús es Dios, la sangre que se derramó, ¿de quién es? De Dios. Se hace mediante una sangre perfecta, y hay un pago, y ese pago es al que Pablo entonces se ha empezado a referir de una manera tan abierta, gracias a que estos hermanos de Colosa y nosotros hemos tenido el privilegio de ser aptos en Dios para entender lo que realmente es ser cristianos, estar en Cristo Jesús. Y ahí vamos, dejemos ahí. Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial en el cual todos podemos decirte, uy, Señor, enséñame a redimir el tiempo para aprovecharlo más en el conocimiento que debo tener de ti, no para vanagloriarme, sino para poder ser una persona que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, a un hijo y a una hija madura, en la cual tú puedas depositar confianza para seguir a la siguiente generación entregándole este mensaje glorioso. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.